Bienvenidos a Senderos de Toledo, la web oficial actualizada cada año, homologada por la Federación de Montaña. Así que hoy ponemos rumbo a los Montes de Toledo desde Los Llévenes para recorrer una formación montañosa en la que encontraremos restos arqueológicos, molinos de viento, colmenares, cultivos, construcciones pastoriles, además de abundante flora y fauna. Arturo, Castilla-La Mancha, me gusta. Bienvenidos al poblado prehistórico del Montón de Trigo. Bueno, viendo el paisaje que tenemos ahora mismo a nuestros pies, me imagino por qué eligieron este lugar. Sí, no, claro, estamos en un sitio excepcional de Los Llévenes, es una vista privilegiada, vemos todo, vemos la Mancha, vemos el Valle del Tajo y controlamos una franja de sierra muy importante. Claro, este monte les daba seguridad, pero imagino que también sustento. Sustento, les permitía controlar todo el territorio y realmente el sistema de explotación era el de hoy en día, caza, agricultura, recolección, había muchas actividades que hacer. Ubícanos, ¿en qué época estamos hablando? Estamos en la Edad del Bronce, es decir, hace en torno a 3.500 años, o sea que hace muchísimo tiempo, es un poblado prehistórico muy emblemático de la zona, de hecho es muy grande, tiene 1.500 metros cuadrados de superficie, o sea que aquí vivían como 100 familias y es un sitio mágico. Duro en el momento en el que estamos a la intemperie, pero luego allí hace 3.500 años no se debía vivir mal. Pero 100 familias es un gran núcleo urbano. Sí, es un gran núcleo urbano y además este poblado es el centro de otros poblados más pequeños. Posiblemente el vecindario estaría poblado, de hecho todos los montes de Toledo tienen un asentamiento, un patrón de asentamiento muy similar al Montón de Trigo y además estarían en contacto con poblaciones de La Mancha, con Toledo también. De hecho tenemos en distintos análisis de piedras y de componentes orgánicos establecidas relaciones con Toledo, con Villacañas, con un montón de lugares. ¿Eso es lo que lo hace excepcional? Lo hace excepcional eso y otras muchas cosas. Venga, pues ¿entramos en la villa? Sí, no sería villa, sería poblado, ¿no? Poblado, sí, es un poblado como pues una antigua, sí, una villa también, una pequeña población. Nos ubicamos en torno a 2.500 años antes de Cristo. Por ejemplo, y ya entonces se quisieron quedar aquí. De hecho, estaríamos pues un poco serían los habitantes de Los Llévenes, la primera ocupación, estamos aquí en el Montón de Trigo. Es de la misma época, más o menos, que la Motilla del Azuer, pertenece al Bronce de La Mancha. Sí, exacto, es el mismo complejo cultural. De hecho, la cronología que se maneja está entre el 2200 y el 1500 a.C. y este yacimiento posiblemente fue contemporáneo a la Motilla del Azuer. Pero nuestro Bronce de La Mancha tiene identidad propia. ¿Por qué? Porque es un complejo cultural muy potente, muy completo, además es la zona de La Mancha y los alrededores, las zonas limítrofes, la Sierra de Jumilla, la Sierra de Los Llévenes, la Manchuela conquense, etcétera. Todos esos territorios conforman un vasto territorio con un montón de gente habitando en esa época, hace 3.500 años, un mismo territorio. Habitando y relacionándose, porque aquí, ¿qué habéis encontrado? Pues aquí hemos encontrado de todo. De hecho, estamos sobre un taller de fabricación de pesas de telar, entre otras cosas, que es uno de los descubrimientos más espectaculares que se han encontrado en el interior peninsular en esta época. Es un taller de fabricación de pesas de telar completo, es decir, tenemos de todo, tenemos las pesas antes de ser cocidas, tenemos el horno que se utilizó en su momento, tenemos distintas cubetas de decantación de arcilla, tenemos la propia arcilla incluso documentada, o sea que es un espacio mágico que está además adosándose a un espacio de vivienda en el que pues, se desarrollaría la vida, viviría su familia con sus cabras y con su ganado. Y comerciaban con otras zonas.
Y claro, esto es una zona abierta al comercio. Generalmente, ¿me hablabas de una incipiente globalización? Sí, de hecho, cuando hablamos de Edad del Bronce hablamos de mundo primitivo, prehistórico, ¿no? Y a lo mejor estaban incluso más avanzados que nosotros mismos en muchas cosas, ¿no? Durante la Edad del Bronce había una red de contactos muy bien definida que ya digo, comunicaba o conectaba el centro de la Mancha, incluso el Levante, y el centro de la península ibérica, ya digo, Toledo, el Valle del Tajo o otras zonas, y además eso lo sabemos por los materiales que aparecen en el montón de trigo. Tenemos, entre otras cosas, elementos de marfil. El marfil es un material muy interesante porque nos está dando pautas de contactos a larga distancia, es decir, el marfil viene del norte de África. Por tanto, hay un recorrido, esa globalización, esa pequeña globalización, evidentemente la Edad del Bronce estaba muy definida, muy bien definida. Y si miramos alrededor, ¿tú ya ves otras posibilidades de yacimientos o yacimientos reales? Sí, bueno, un montón de trigo es parte de un complejo patrón de poblamiento de la zona, de los Montes de Toledo. ¿Había un baby boom en la Edad del Bronce? Había mucha gente, es decir, había suficiente gente como para que hubiera gran número de poblados como este, ¿no? Y cada poblado evidentemente tendría sus relaciones entre vecinos y posiblemente tendríamos que hablar de otras cosas. ¿Qué vais a excavar? Que vamos a excavar, sí. El plan para este verano es mudarnos a un segundo yacimiento muy cercano, a 1 kilómetro de aquí, y ver un poco, establecer una comparativa entre este yacimiento que hemos estado trabajando 4 años, los últimos 4 años, y el que vamos a empezar este agosto. ¿Por qué? Porque queremos saber qué cronología tiene y cuándo funcionaron ambos yacimientos a la vez. Estamos hablando de 500 años de ocupación, pues en esos 500 años ocurrieron muchas cosas, pues queremos ver un poco qué ocurrió. Así que esos son algunos de los secretos que esconden estos Montes de Toledo. Sí, no, este sitio es magnífico. Los Montes de Toledo yo creo es un lugar de obligada visita porque tiene un montón de recursos a todos los niveles. Los yacimientos, el patrimonio arqueológico es muy rico, no solo tenemos yacimientos de este tipo, sino también tenemos pintura esquemática en paredes y en abrigos que también completan un discurso fascinante de lo que es nuestra prehistoria. Lo mejor de estos senderos de Toledo es que además de hacer senderismo, de conocer la naturaleza, es que también ponen en valor este patrimonio histórico y arqueológico. Sí, absolutamente. De hecho, estamos aquí en la confluencia de caminos, perfectamente indicado, y tenemos la opción de seguir conociendo el patrimonio arqueológico de los Montes de Toledo, de la Sierra de los Llévenes en concreto. Bueno, se puede escanear el código QR para saberlo, pero teniéndote a ti, cuéntanoslo. Ah, pues un placer, ya sabes. ¿Qué vamos a encontrar aquí? ¿Un abrigo de arte rupestre? Sí, en concreto 4 abrigos, o sea que uno de ellos es bastante importante, muy grande, y luego 3 más que guardan, todavía conservan pintura esquemática fechadas en torno al Calcolítico y Edad del Bronce. Estaríamos más o menos en la misma época. O sea, ¿sean a lo mejor los padres de Montón de Trigo? Sí, quizás sí. O sea, que esa sería un poco los mayores, ¿no?, de Montón de Trigo. Y además tenemos un segundo yacimiento, que es el que planteamos excavar este agosto, que está justo en el entorno de esos abrigos con esas pinturas maravillosas. ¿Habría cambiado mucho el paisaje de esta zona para estos habitantes primeros de los Llévenes? No, básicamente tendríamos un paisaje muy similar. Evidentemente la parte del valle estaría más arbolada, etcétera, pero las especies serían las mismas. De hecho, la ventaja de estos paseos es que conservamos la fauna y la flora de hace 4.000 años prácticamente tal cual era. Hablamos de jabalís, corzos, ciervos... ¿Todo eso también se ha encontrado en los yacimientos? Sí, tenemos una completa muestra de fauna en el Montón de Trigo que nos orienta sobre qué había aquí, qué especies habitaban junto con los pobladores del Montón de Trigo. Así que la gastronomía de los Llévenes era ya entonces muy rica y variada. Total, de hecho, vamos, yo creo que tenemos aquí un buen ejemplo de cómo hacían hace muchísimos miles de años y cómo seguimos haciendo en la actualidad. Arturo, pues yo sigo ruta. Voy a seguir el sendero a ver hasta dónde me lleva. Pues nada, hasta luego, Esperanza. Volveremos, a ver esas excavaciones. Venga, un placer. Y es que pasa el tiempo
Gonzalo, Castilla-La Mancha me gusta. Siguiendo esta ruta, llego a la ermita de San Blas. La ermita de San Blas es la ermita de nuestro patrón. La ermita de San Blas data del siglo XV y realmente se construyó porque un lobo rabioso atacó al ganado y a algunos pastores también, y entonces decidieron formar la Hermandad de San Blas y después de la hermandad construir esta ermita. Una vez construida la ermita y venerando al patrón, acabaron con estos ataques del lobo. Ya no hay lobos por aquí. Ya no hay lobos por aquí. Pero la fauna ha cambiado poco, también el paisaje, realmente se conserva muy bien. Se conserva muy bien. Tenemos desde aquí además unas vistas espectaculares. Podemos ver el pueblo y el pueblo de los Llévenes, nuestro maravilloso pueblo. Y luego al fondo tenemos el Valle del Algodor y el Valle de San Marcos. Ahora mismo el río Algodor está precioso porque el caudal ha crecido mucho con las últimas lluvias. Y la dehesa Boyal, que es un complejo ecoturístico también perteneciente a nuestro municipio. Y bueno, está ahora mismo la naturaleza en pleno esplendor. Estoy viendo la cantidad de líquenes que hay, que es un indicador de pureza ambiental. Pues sí, y es que aquí estamos en uno de los lugares más puros de nuestro entorno, de nuestro término municipal. Y además es un lugar con muchísimas energías. Aquí muchas personas se vienen a meditar, a hacer senderismo con esta ruta tan bonita que tenemos de los Riscos. Y bueno, es un lugar especial en los Llévenes. Claro, los riscos son muy característicos de esta zona. Sí, es dentro de nuestra geografía de los Montes de Toledo, pues los riscos, y sobre todo en la Sierra de los Llévenes, es algo muy específico. Hemos hablado de fauna, pero no hemos dicho que tenéis una extensión del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Sí, es un hermano pequeño del Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Esto también son riscos, los famosos riscos de los Llévenes. Los famosos riscos de los Llévenes que dan nombre a esta ruta que estamos haciendo, claro. ¿Y vamos, esto? ¿Esta zona a la que llegamos? Pues vamos hacia el arroyo La Peña, que ahora está precioso. Porque en realidad estáis en el Valle del Algodor, pero además tenéis otro afluente, ¿no? Sí, el río San Marcos, que realmente es un afluente del Algodor. Estos son afloramientos naturales. Esto es un arroyo, el arroyo La Peña, que siempre que las lluvias son más intensas, pues está así, con esta belleza. ¿Nos acompañan más líquenes? Nos acompañan más líquenes, sí. En los riscos siempre hay líquenes. Estos riscos, al igual que los canchales, son muy característicos de los Montes de Toledo por aquello de que dicen que son las montañas más antiguas de Europa. Sí, realmente están formados por la erosión, datan del Paleozoico, debido a que aquí esta zona seguramente estaba cubierta de mar en una época determinada que provocó estas formaciones con estas formas tan características y que además dan pie a formar estos arroyos tan bellos en las épocas de lluvia. Ahora el mar está presente en los Llévenes de otra forma, ¿no? Efectivamente, sí, sí, sí. Nosotros tenemos en nuestro museo una parte del océano Ártico en forma de ballena azul. ¿Qué me dices? Así como te lo digo. Vámonos a verlo. Venga. I see them other girls, but they ain't you. In a world full of lies, but I stay true. Head over heels, I blame you. Take the rest off, but the hills to stay too. ¿Encontrados aquí? Encontrados aquí. Son fósiles de trilobites, de crucianas. Y bueno, están encontrados en nuestra sierra, en la Sierra de los Llévenes, en la ruta que venimos haciendo del Risco de los Llévenes. Y aquí tenemos una maqueta para explicar cómo el trilobite en el fondo del mar, en las profundidades marinas, va haciendo su camino y forma lo que llamamos crucianas, que es el fósil como nos llega actualmente. Una buena bienvenida al museo. Pues sí. Venga.
¿Quién me iba a decir a mí que una ruta de senderismo en los Llévenes íbamos a terminar nadando casi entre ballenas? Pues claro, aquí hubo ballenas en su momento. Estábamos hablando en la peña del Paleozoico, pues antes los montes de Toledo estaban cubiertos de mar y lógicamente había ballenas. O sea, que no es descabellado que ahora nos encontremos esta ballena en los montes de Toledo. Descabellado no, pero impresiona. Impresiona, porque es un esqueleto maravilloso de un ejemplar de rorcual azul o ballena azul, que es un cetáceo barbado, que se encontró en 1832 en la playa de Rosas, en Gerona. Luego fue a parar al Museo de Ciencias Naturales de Madrid, y el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, con un convenio de colaboración que firmamos, pues nos lo cedió, al igual que todo este museo que se ha creado en torno a ella. Y aquí tenemos nuestra estrella, la estrella del Museo de Ciencias de los Llévenes, nuestro rorcual azul. No me extraña, pero este museo lo que te permite es conocer de alguna forma el origen de la vida en nuestro planeta. Sí, empezamos con el árbol de la vida, el origen de todas las especies, desde la primera célula hasta los últimos mamíferos, tanto acuáticos como terrestres, y todo lo contamos, el relato del museo va en evolución. Lo que está claro es que el origen de la vida está en el mar. Sí, hace más de 4.500 millones de años que se originó la vida en el mar. Hasta desarrollar maravillas como esta colección de corales. Sí, como esta colección de corales. Que no son plantas. No son plantas, son animales invertebrados marinos. Como estas maravillas, como dices tú. Estos son arborescentes, porque tienen forma ¿de qué? Sí, de árbol, ¿no? De árbol. Pero es que luego tenemos otro tipo de corales que tienen diferentes formas también y vamos a ver si conseguimos desvelarlas. He visto que tenéis incluso coral cerebro. Tenemos un coral cerebro ahí y el otro que tenemos más allá. Parece, no sé. ¿Una seta? Una seta, sí, ¿Una podría seta? ser. Pues es coral seta. Y además está rodeado de bastantes invertebrados marinos, como los crustáceos, que son los invertebrados marinos que más abundan. Moluscos. Los erizos. Tenemos una esponja, que es un anélido, poríferos. Pitones. En nuestra naturaleza aún queda algún animalejo similar a este, ¿eh? Sí, así es. Pues tenemos esta ammonite, que es un molusco cefalópodo de hace 350 millones de años, 400 millones de años, y que se ha encontrado concretamente en nuestra sierra, en la Sierra de los Llévenes. Qué pasada, ¿eh? Me hubiera gustado ver esa Castilla-La Mancha. Pues por aquí seguramente que habría tanto ammonites como trilobites. La fauna marina sería increíble en aquella época, maravillosa. Como ahora. Como ahora. Estamos de acuerdo. Tenéis muchos ejemplares y muy curiosos. Pues Por sí, ejemplo, este. como esta almeja gigante que tiene unos 200 años de antigüedad y se cuentan los años por los anillos que tiene detrás. Es una pasada este Museo de Ciencias. Yo venía a buscar naturaleza, pero no esperaba que fuera tan salvaje. Tenemos muchísima suerte, tenemos un pueblo rodeado de naturaleza y es un privilegio vivir aquí. Y de mar. Castilla-La Mancha me gusta.